Egun on guztioi, buenos días a todos. Andrés, eskerrik asko por tu introducción a la jornada. Y sin más preámbulos, si os parece, empezaremos con este bloque, primer bloque, durará aproximadamente 1 hora, y haremos una pequeña introducción, Jon y yo, para hacer un resumen de las principales características del estudio y las principales conclusiones. Hasiko gara biok elkarrekin solasaldi batean, egingo dugu azterketa labur bat, ikerketa honi buruz eta bere ondorio nagusienak. Y sin más preámbulos, pues la primera pregunta, ¿no, Jon? El estudio. Habéis realizado un estudio sobre la atracción de talento internacional, ¿no? Pues, ¿cómo se ha realizado el estudio y cuál es su composición? Eskerrik asko, Gaizka, eta aukera emategoatik, bai Artizarra, Sedarriak, Círculo de Empresarios eta Family hemen egoteagatik. Y bueno, pues lo primero que queremos decir es que bueno, es una oportunidad muy importante de estar aquí en algo que, como vamos a ver ahora, tiene que ver con la sostenibilidad de nuestra economía y nuestra sociedad. Entonces, lo primero que queremos decir es que, bueno, que han participado, ¿no?, con nosotros. No sé si tenemos la presentación. ¿Perdona? Sí, muchas gracias. Aquí, vale. Que han participado con nosotros pues muchísimas empresas del sector educativo, del sector empresarial, investigadores, emprendedores. Y bueno, del estudio hemos obtenido un cierto análisis multidisciplinar a nivel interno, externo, y hemos realizado una serie de propuestas, así como identificado una serie de buenas prácticas. Y ahí vemos un poco en vuestra clasificación del estudio, tenéis 3 bloques, ¿no? Un análisis interno, un análisis externo y, bueno, primero un externo, un interno y luego una serie de propuestas. Desde un punto de vista de análisis externo, os habéis focalizado en regiones, países a nivel internacional que tengan unas similitudes con Euskadi, en este caso, y sobre todo en el reto de las sociedades desarrolladas, ¿no? En ese aspecto, ¿qué habéis identificado y qué características tienen? Pues sí, como anteriormente comentaba Andrés, todo lo que tiene que ver con la baja natalidad y todo lo que tiene que ver con el envejecimiento de la población, hoy en día está suponiendo una pérdida de fuerza de trabajo a nivel de las sociedades desarrolladas que pone en jaque todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad de nuestra sociedad y nuestra economía. En concreto, estamos observando que más de 1 millón de profesionales están siendo la fuerza de trabajo que está perdiendo Europa en los últimos 12 años. Y esto lo vemos que esto podemos observar que además durante el siglo esta proporción de pérdida de fuerza de trabajo a nivel global va a ser cada vez mayor, donde Europa y Norteamérica van a ir perdiendo esa fuerza relativa de manera global. A medio plazo, ¿qué observamos? Que, bueno, que el 75% de los países van a estar en un periodo de envejecimiento o en proceso de envejecimiento ya para el 2040. Por lo tanto, parece que esto es inminente. En concreto, la caída de fuerza de trabajo y el decrecimiento demográfico son 2 aspectos fundamentales. Y eso dice del cuánto, pero nos falta el cuándo. Perdón, nos falta la calidad. Es decir, también tenemos un aspecto relacionado con la transformación digital que, como sabéis, no cualifica en algunos casos en nuestras sociedades desarrolladas la fuerza de trabajo para dar respuesta a las necesidades económicas. Por lo tanto, ahí también tenemos un reto muy importante. Han aparecido otros retos como lo que tiene que ver con la autonomía de acceso a la producción de materias primas estratégicas que últimamente por el contexto bélico también está teniendo gran relevancia. Oso interesgarria. Eta beste erronka bat da, honekin loturik inmigrazioa, ¿no? ¿Qué aspecto juega la migración en ese tipo de estrategias, ¿no? Esos países que necesitan en este momento más capital humano? Bai, ikusten duguna da paper oso garrantzizkoa dakola, ¿vale? Zergatik, ikusten duguna da, en los últimos años, en el 2022 ha sido un año récord para los países de la OECD en cuanto a migración. Ha ido suponiendo un ascenso en correlación con el ciclo económico que estamos teniendo actualmente. Es decir, la inmigración está dando respuesta real y firme y de manera sostenible a las necesidades de fuerza de trabajo de los países, de las sociedades desarrolladas. Además, observamos una correlación directa entre la inmigración y todo lo que tiene que ver con la productividad, ya que hasta un 10% del PIB global se genera gracias a movimientos migratorios hacia sociedades más productivas. Y el 83% de las personas residentes no migrantes tienen beneficios de salariales gracias a su incremento en su capacidad financiera gracias a estos movimientos
migratorios en los 22 países más importantes de la OCDE. De manera que observamos que la migración tiene una correlación directa con aspectos como el Producto Interior Bruto, la producción por trabajador, la evolución del PIB per cápita, etcétera, etcétera. De esta manera, las Naciones Unidas ya destaca que el único motor de crecimiento de las sociedades desarrolladas en las próximas décadas va a depender de la migración. Por lo tanto, observamos que sí, que estructuralmente la inmigración está dando respuesta a esas necesidades. Muy interesante ese aspecto. Y en relación a ese benchmark de países, regiones internacionales que habéis hecho, ¿qué están haciendo o qué tipología de estrategias siguen para atraer ese talento? Zein da bakoitzak hartu duen erabaki mota ezberdinak talentu hori bereganatzeko? Bai, estrategias ezberdinak agertzen dira, ¿vale? Aparecen diferentes estrategias, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, Australia, están buscando estrategias de conseguir habilidades específicas, sobre todo relacionadas con la transformación digital, ¿no? Esto que actualmente supone una competitividad muy alta en la atracción de talento. Hay otros países que necesitan mucha fuerza de trabajo por el envejecimiento de su población, como puede ser Polonia, y otras que están buscando innovadores, emprendedores, startups para desarrollar nuevos contextos económicos, como puede ser Chile, como puede ser España, como puede ser Estonia. Finalmente, tenemos como cuarta estrategia todo lo que tiene que ver con la diversificación de la economía en aquellos países donde los sectores están muy concentrados y están buscando esa diversificación. Por lo tanto, lo que observamos es que estamos disputando, estamos teniendo una competitividad global por todo el talento, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, no estamos compitiendo de manera local, y que además el talento cualificado, como observáis en muchas de esas estrategias, es foco de las sociedades desarrolladas. Esto hay que tenerlo en cuenta dentro del contexto de una serie de paradigmas que están surgiendo, como pueden ser todo lo que tiene que ver con los movimientos a las grandes urbes, ¿no? Y entonces la sostenibilidad de esas grandes urbes, ¿cómo se va a gestionar? Y también las regiones que no tienen esas grandes urbes, como puede ser Euskadi, aunque Euskadi cuenta con la capital del mundo, ¿no? Pero ¿cómo va a competir con estas sociedades desarrolladas, ¿no? Luego, a nivel de perfiles globales, estamos hablando de que ya la generación Z, ¿no? Tiene un contexto, una idea, ¿no? Del mundo mucho más global y está dispuesta, el 80% de las personas está dispuesta a moverse a cualquier lugar con tal de tener un trabajo que consideran interesante para ellos, ¿no? Y luego otro de los paradigmas importantes es que el 71% de los jóvenes de la generación Z no están dispuestos a rechazar lo que son el trabajo flexible, ¿vale? Y ahí es donde aparece el paradigma de todo lo que tiene que ver con los perfiles digitales, los nómadas digitales, que lo que quieren es trabajar cuando quieren y donde quieren. Y pues porque al ser un talento muy concreto, pues lo pueden exigir, ¿no? Pues son datos bastante interesantes y también nos dan a luz un poco cada uno cómo se está posicionando. El otro día comentando con John, es cierto que países como Singapur, Japón, Polonia, que tienen una población envejecida, tienen una estrategia específica, pero países como Estados Unidos, Norteamérica, que buscan habilidades específicas, tienen doble vertiente. Traen gente con talento y además son gente joven en general, que van a también tener hijos y descendencia. Entonces, me parece el doble impacto de ese tipo de inmigración, que es más inteligente como estrategia, ¿no? Vale. Y una vez yo creo que hemos terminado la parte de análisis externo, pasamos al análisis interno, que es más ver Euskadi, cómo nos encontramos, qué estamos haciendo, qué se puede hacer para mejorar, que es un poco lo que se trata de estas jornadas, ¿no? Análisis interno. Euskadi mailan, ¿no? Zein da gure erronkaren neurria, ¿no? ¿Cuál es el reto al que nos estamos enfrentando en esta temática? Sí, antes Andrés comentaba una serie de números. Lo que estamos viendo es que Euskadi se comporta de una manera muy similar al del resto de sociedades desarrolladas. Tiene una capacidad la inmigración tiene una capacidad de dar respuesta a las necesidades de fuerza de trabajo alineada con el ciclo económico de la región. En este caso, el PIB y lo que es el saldo migratorio tiene una correlación directa. Por lo tanto, podemos decir que sí, que la inmigración está dando respuesta a las necesidades de fuerza de trabajo. También vemos que en España, en el 2013, el porcentaje de afiliación de personas migrantes era de entre 10 y 20% y actualmente está entre un 35 y 40%. Eso quiere decir que sí, que la inmigración efectivamente nos ayuda, actualmente está dando respuesta. ¿Y qué pasa
en el futuro? ¿Qué estamos viendo hacia el futuro? Pues estamos viendo, como antes comentaba Andrés, que sí, que vamos a tener una necesidad de fuerza de trabajo mucho mayor hacia el futuro. Y estos son los perfiles inmigrantes que vamos a necesitar. Va a ir creciendo en un 6% de manera progresiva durante los siguientes 10-15 años, hasta situarte en unos niveles de necesidad de inmigrantes de unos 10.000 empleados por año. Estos son volúmenes muy importantes para Euskadi. Y aquí el reto está, ¿somos capaces, ¿no?, como sociedad, ¿no?, y como economía de integrar a todos esos profesionales? ¿Estamos preparados para ello? Pues comentabas tú, ¿no? El reto de atraer talento cualificado a nivel internacional es un reto complicado, ¿no? En ese sentido, ¿cómo lo veis? ¿Cómo habéis avanzado en el estudio? ¿Qué variables habéis identificado? Claro, porque lo que comentamos es que sí que está dando la inmigración respuesta, pero a nivel de talento cualificado lo que observamos es que ha habido una evolución hacia una mayor necesidad de talento cualificado. En 5 años ha habido una diferencia de 15 puntos porcentuales hasta situarse el talento cualificado, las vacantes de talento cualificado, 10 puntos por encima del talento no cualificado. Por lo tanto, lo que estamos hablando es de, sí, vale, la inmigración da respuesta, pero teniendo en cuenta el contexto global de captación de talento cualificado en el que estamos, vamos a ser capaces de ser competitivos para dar respuesta a estos volúmenes. Porque, claro, existe un efecto multiplicador. Cada vez necesitamos más talento cualificado. Está previsto que en las sociedades desarrolladas vaya a llegar hasta un 56% en los siguientes 10 años. Por el efecto multiplicador anterior que hablábamos de cada vez necesitamos más fuerza de trabajo, bueno, vamos a ser capaces de ser competitivos como para captar todo ese talento cualificado. Bueno, es un gran reto, ¿no? Porque todas las sociedades en este momento están persiguiendo el mismo talento, ¿no? Destacamos las vacantes que actualmente, estos son datos actuales, de las vacantes que existen en nuestro mercado laboral, tienen que ver con vocaciones STEM, un 52%, ¿no?, en desarrolladores de software, analistas de sistemas, ingenieros industriales y de producción, y esto ya es una realidad. Sí. El término STEM, ¿no? Muchos lo conocemos, pero yo creo que también merecería un poco especificar. Son perfiles técnicos cualificados avanzados, ¿no? El acrónimo es... Sí, Science, Technology, o sea, todas las vocaciones que son tecnológicas, científicas, matemáticas, etcétera, etcétera, para el que no está familiarizado. Muy bien. Y en ese sentido, Euskadi, a nivel de competitividad, capacidad de atraer, ¿qué valores puede aportar para atraer ese colectivo de perfiles tan específicos que antes hemos comentado que competimos a nivel global, ¿no? Ze daukagu guk erakaratzeko moduan, beraiek ona etortzeko gurekin lan egitea bizitzera. Bai, egoera positiboa esan daiteke dela. Podemos ver que los índices tanto de atracción de talento en los que se sitúa Euskadi, tanto a nivel local como global, son positivos, ¿vale? Desde el ámbito teórico. A nivel global, los índices de atracción de talento de la OCDE situarían a Euskadi como el duodécimo país con mejor capacidad de atraer talento. A nivel de la Unión Europea de los 28, Euskadi destaca en muchos ámbitos, como pueden ser la sanidad, la accesibilidad a los servicios. Por lo tanto, es competitivo también. Y a nivel más local, en el índice COTEC de atracción de talento del 2023, podemos observar que Euskadi es la segunda comunidad autónoma a nivel competitivo, solo por detrás de Madrid a 2 puntos, y que destaca en varios ámbitos como pueden ser la educación, la fiscalidad, la calidad de vida, los salarios y la productividad. Por lo tanto, podemos concluir que desde el aspecto teórico, Euskadi tiene un buen posicionamiento para esa atracción de talento. Sí. Yo vengo de la Asociación de Empresas Familiares de Euskadi y también el tema de la competitividad, ámbito fiscal, etcétera, etcétera. Es un tema que hay similitud con este aspecto, pero el reto no nos vale con empatar, hay que empatar o ganar, ¿no? Y sí. Hay que ser muy buenos para competir con esas regiones que son los polos de atracción. Y en ese sentido, en una pregunta adicional sobre este aspecto, a nivel de regiones, a nivel de diferentes regiones, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos compitiendo? ¿Estamos con un flujo neto positivo, empatando? ¿Estamos perdiendo en algún aspecto?
Pues hablando de talento cualificado, ¿no? Que es el que en este momento nos preocupa más, lo que observamos, gracias a datos de Bizkaia Talent, es que alrededor del 85% del movimiento migratorio se sitúa con España, ¿vale? Se realiza con España. Con Europa es prácticamente residual y con el resto del mundo, salvo con Latinoamérica, es nulo, ¿vale? Y esto es en cuanto a volumen. Porque si vamos a datos netos, ¿vale?, relacionados con el saldo migratorio neto, con España prácticamente el saldo es nulo. Es decir, aquí parece una oportunidad, ¿no?, de poder atraer talento, ya que, bueno, si tenemos una serie de indicadores de atracción de talento comparativamente mejores que los del resto de comunidades autónomas, pues puede ser una vía a explorar, ¿no? Con Europa y con el resto del mundo es prácticamente nulo, ya que parece como una barrera idiomática la que no nos ayuda, ¿no? Es decir, pues un hindú o una hindú pues parece que no va a venirse a Euskadi a trabajar, buscará otro tipo de regiones como puede ser pues, el Reino Unido o lo que fuere, ¿no? Entonces ahí parece que es difícil que compitamos por el momento. Sin embargo, en países hispanohablantes donde digamos que la barrera idiomática puede ser mucho menor, parece que ahí sí podemos ser competitivos y es donde actualmente estamos teniendo un saldo migratorio positivo en perfiles cualificados. Aquí, en estos dos aspectos, podemos identificar ya oportunidades interesantes. Y ahora entramos en una parte donde habéis llegado a segmentar a los diferentes perfiles de talento, en qué aspectos y qué dificultades se encuentran, qué potencialidades se encuentran a la hora de convencerles para que vengan aquí o se queden, ¿no? Sentido hortan, zentzu hortan, zeintzu dira ezaugarriak kanpotikan ekarri nahi ditugun talentorentzako gu ditugun ezaugarriak beraientzat baliogarriak direnak. Hemen segmentazio hori egin dugu, eta talento seniorren aldetik, lo que observamos es que las dificultades más importantes que tienen las personas que quieren venir a nivel de atracción, de venirse a nivel de atraer talento, tienen que ver, en primer lugar, y de manera destacada, con el nivel de euskera, ¿vale? Parece que aquí tenemos un reto a la hora de facilitar el entorno idiomático. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con la economía y las ofertas laborales y también todo lo que tiene que ver con las expectativas salariales, que son dos aspectos mucho más corrientes en cualquier sociedad desarrollada y que luego abordaremos. En cuanto a nuestros jóvenes y el talento junior, ¿por qué se marchan nuestros jóvenes? Pues realmente se corresponde a un comportamiento muy similar al de cualquier generación Z. Es decir, aquí tampoco somos tan raros, ¿no? Nuestros jóvenes también están buscando interés por trabajar en el extranjero, ganas de dar un salto cualitativo en su carrera profesional o mejorar su lengua, ¿no? Una lengua extranjera. Entonces, bueno, aquí pues, parece que a veces nuestros jóvenes querrán buscar esas oportunidades, ¿no? El tema es que, bueno, estos jóvenes que se marchan, si realmente se marchan de manera permanente, esto puede suponer un problema importante, ¿no? Pues hemos invertido mucho en ellos y nosotros también necesitamos talento y vamos ya a no contar con ellos. Eso, lo que es la inmigración permanente puede ser un problema. Sin embargo, lo que es la inmigración temporal, es decir, donde cuando encontramos estos perfiles que realmente tenemos, bueno, una persona que está en su etapa prematura profesionalmente y no tiene esa cualificación y se marcha y vuelve con una mayor especialización y una capacidad mayor, puede ser, bueno, un buen indicador de inversión también, ¿no? Entonces, claro, lo que tenemos que conseguir es que estas personas se vuelvan a casa, ¿no? Y entonces tenemos que analizar los aspectos que hacen que se queden, que se vuelvan o que no se vuelvan. Entre los que se vuelvan, como supongo que muchos en esta sala también han vivido, ¿no? Pues todo lo que tiene que ver con el apego, ¿no? La cercanía con la familia y los amigos y la calidad de vida, pues ¿dónde se vive mejor que Euskadi si ya has vivido en Euskadi, ¿no? Pues son componentes que hacen que las personas vuelvan de manera natural. Hay otra serie de aspectos que, bueno, que son más barreras a la hora de volver a Euskadi, ¿no? Y que tienen que ver con el salario. Y en este caso, bueno, pues es entendible que una persona que es joven pues pueda marcharse, ¿no? a ganar 40.000 euros en vez de 25.000 a Alemania como ingeniero. Pero claro, luego esas diferencias salariales van reduciéndose y de alguna manera es importante que difundamos, ¿no? Nuestras políticas fiscales, nuestras condiciones del sistema de bienestar que tenemos para relativizar esas diferencias salariales. Ahí parece que tenemos un trabajo importante. Por otro lado, lo que es la falta de flexibilidad
laboral, y aquí parece que las empresas tienen que trabajar en adoptar esas políticas más vanguardistas a nivel de gestión de personas y ponerse a la altura de otras sociedades más desarrolladas. Y finalmente todo lo que tiene que ver con las oportunidades de trabajo. Aquí tenemos que seguir desarrollando la economía, nichos de conocimiento donde podamos ser referentes y los profesionales quieran venir a Euskadi. Ahí también en su momento comentamos, ¿no?, que es diferente el talento junior, que tiene un estadio vital en su vida, pues que es mucho más de expansión, de aprender, de crecer, de experimentar. Y otro es el talento pues ya más senior, con familia, con un proyecto de vida más estable, y son atributos diferentes quizás, ¿no? Cada uno busca diferentes cosas. Bai. Oso ondo. Eta bueno, amaitzen ari gara, estamos un poco llegando al final. En relación al ecosistema que tenemos en Euskadi para poder atraer el talento, hay una serie de agentes, tanto empresariales como institucionales y como educativos, sistema educativo en general. Ahí habéis profundizado en el estudio también. ¿Cuáles son las conclusiones que habéis sacado? Sí, han participado incluso muchos de vosotros seguramente, o muchas de vuestras empresas han participado. ¿Qué observamos? Pues observamos cierto contraste entre lo que dicen que es importante las empresas y luego lo que realmente se ejecuta, ¿vale? En este sentido, más del 85% de las empresas consideran que es muy importante el trabajar la atracción de talento internacional en Euskadi para la sostenibilidad de sus negocios. Sin embargo, lo que vemos es que solo el 42% realmente actualmente realizan algún tipo de actividad en este ámbito. Y si nos vamos a lo que realmente, a la diferencia que puede haber entre la gran empresa y la pequeña empresa, observamos que la pequeña empresa prácticamente parece que no tiene recursos para ello y la gran empresa y las grandes corporaciones sí que realmente están haciendo algún tipo de actividad. Por otro lado, en cuanto a lo que es quién tiene que liderar el ecosistema, los agentes del ecosistema para trabajar conjuntamente en esto, las empresas consideran que todos por igual, es decir, tiene que ser un trabajo conjunto, pero hay muchas empresas que se autoimponen esa responsabilidad y hay un 28,3% de las empresas que consideran que es la empresa la que tiene que liderar esta colaboración y esta confluencia, que también contrasta con la realidad de que solo el 33% de las empresas están realmente realizando algún tipo de colaboración con el ecosistema. Por tanto, como comentábamos, hay un contraste entre lo que creo que es importante y en lo que realmente estoy haciendo. El tema es, bueno, a ver hasta cuánto nos cuesta ponernos en marcha, ¿no? Por otro lado, hemos trabajado con los diferentes agentes del ecosistema, emprendedor, investigador, educativo, inversor, como comentábamos, y hemos identificado junto con ellos las fortalezas y los retos más importantes de los diferentes agentes. En cuanto al ecosistema empresarial, el grado de internalización de las filiales es una fortaleza. Todo lo que tiene que ver con la huella industrial y con las capacidades de ofrecer trabajo de calidad, gracias también a nuestros centros e instalaciones de I+D+I, es una fortaleza. Y en cuanto a los retos, pues de la misma manera tenemos que seguir desarrollando economía, proyectos interesantes para que los profesionales quieran venir aquí. Anteriormente, otro aspecto que ha salido y que es interesante es el de la mejora de la diversidad de los entornos profesionales a nivel de diversidad, inclusión, entornos angloparlantes a nivel idiomático y la flexibilidad laboral. Parece que nuestras empresas tienen un reto ahí. En cuanto al ecosistema educativo, la alta inserción laboral de los egresados y también la formación dual, como sabéis, en la formación profesional muy desarrollada en vocaciones STEM y que nos da muy buenas oportunidades de trabajo y, al mismo tiempo, de educarnos, ¿no? Esto es un reto cuando hablamos de formación dual universitaria, ¿vale? Porque todavía está en un periodo más incipiente. Otros aspectos que tiene la universidad o el ecosistema educativo tiene que ver con el desarrollo de relaciones más internacionales a nivel, ¿no?, y presencia también a nivel internacional, y lo que tiene que ver con pues, desarrollar una oferta educativa en inglés mayor, ¿vale? Luego, a nivel de instituciones públicas, la fiscalidad, pues sin duda, y las condiciones fiscales es un acicate para conseguir que los profesionales extranjeros vengan a Euskadi. Y como retos aparecen todo lo que tiene que ver con el proyecto global de Marca Euskadi, es decir, difundir esas bonanzas que tiene Euskadi a nivel global, lo que tiene que ver con un modelo lingüístico que facilite la integración de las familias y la mejor conectividad de Euskadi. Estos serían los retos y las fortalezas que hemos identificado en conjunto con el ecosistema. Muy interesante.
Bueno, nosotros como colectivamente empresarial familiar entendemos que más que decir a los demás qué tienen que hacer, siempre primero ponemos qué hacemos nosotros, ¿no? Pero hay una reflexión que hice contigo el otro día, ¿no? Aquí también faltaría un colectivo, un supracolectivo, que es la sociedad en sí, ¿no? La sociedad de Euskadi debe entender que si quieres una sociedad competitiva global, tiene que ser más abierta al mundo, ¿eh? Como sociedad, yo como ciudadano, tú como ciudadano y todos como ciudadanos. Sí. Y eso también arrastrará todo el resto, yo creo que sería lo ideal. Y ya acabamos con esto, como conclusiones, ondorio bezala, zeintzuk dira zuen azkenengo ondorio nagusienak? Bai, proposamen batzuk egin ditugu, 5 proposamen, estudio amaitzeko. Bueno, la primera es que no vale solo con ser, sino que también hay que parecer. Es decir, si podemos ser tan buenos, si tenemos estos índices de atractivo, tenemos que ser capaces de difundirlo a nivel global con un proyecto país para llegar y que nos conozcan y que la gente se venga a trabajar con nosotros. Como segunda propuesta, que es importante el qué, es decir, la oferta de trabajo que le podamos dar a los profesionales inmigrantes para que digan, yo me quiero venir aquí a trabajar porque efectivamente la gente se viene no solo porque se vive bien, sino porque tiene una calidad en el trabajo. Tenemos que seguir desarrollando la economía y tenemos que seguir desarrollando pues, otros ecosistemas económicos de nicho de conocimiento en los que podamos ser referentes a nivel global. Como tercer punto, hablamos de confluir, de unificar todas las capacidades que tiene el sector educativo, empresarial, las instituciones públicas para ofertar un ciclo de vida completo a los profesionales que quieran venir, ¿vale? Desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista de voy a vivir con la vivienda, voy a tener una vivienda fácil, de fácil acceso, es decir, confluir para poner en el centro al inmigrante y decir, ofertamos toda una vida que sea fácil, en la que sea fácil de integrarse en Euskadi. Como cuarto punto, todo lo que da la potencialidad de ese autogobierno para ofrecer ciertas medidas fiscales y laborales que puedan ser diferenciales en relación a otras regiones. Y como quinto punto, y teniendo en cuenta que competimos en un contexto global, aquí puede ser interesante centrarse en aquellas regiones donde realmente Euskadi pueda ser más competitivo que el resto de regiones, ¿no? Hemos hablado antes que la barrera idiomática puede tener un componente importante. Por lo tanto, y como conclusiones, podemos decir que realmente la sostenibilidad, ¿no?, de nuestra región, de Euskadi, pues está en juego actualmente en todo lo que tiene que por esta causa, por todo lo que tiene que ver con la atracción de talento, ¿no? Que realmente estamos compitiendo en la Champions, ¿vale? Estamos jugando contra los mejores, todos están jugando además y tenemos que ser muy buenos. Como tercer punto, que lo hemos hecho otras veces, que lo podemos hacer, que si confluimos y confluimos a tiempo, lo podemos hacer y la clave está en que realmente no nos pille el toro. Va oso ondo. Honekin amaitu dugu gure sarrera. Hemos terminado la parte introductoria. No voy a hacer alusiones a la mejor capital del mundo ni lo de Champions. Yo creo que sobran los calificativos. Y vamos a darle el paso al siguiente panel, que son 3 personas que vendrán moderadas por Juan Pablo Riesgo, socio People Advisory Services de EY España. Eskerrik asko. Muchas gracias.
días. Muy bien, gracias. Disculpen las molestias de la espera. Bueno, buenos días. Un placer es estar aquí. Como decían, soy Juan Pablo Riesgo, socio en People Advisory Services, responsable del área de inmigración de EY, de la que su responsable en el País Vasco es Josefina Botero, que aquí me acompaña, y soy también socio responsable de EY Insights, el think tank corporativo de EY, un think tank que dedicamos a temas trascendentes que creemos que son críticos para el desarrollo económico y social del país, y realmente este lo es, ¿no? Como se ha podido evidenciar del informe que ha presentado brillantemente mi compañero Jon Totorica, pues realmente el tema de la atracción y la movilidad del talento pues, es crítico, y la gestión de personas, esto ya lo hablaremos después, pues también es un elemento crítico, ¿no? Para el desarrollo económico y social de las economías y de las empresas, ¿no? Se habla que es la principal ventaja competitiva sostenible de una compañía, pues es el talento, y en estos contextos que vivimos de transición energética, transformación digital, autonomía estratégica, lo mencionaba también Jon, y en un contexto de envejecimiento, pues evidentemente la movilidad del talento es crítica, ¿no? Y para profundizar sobre la capacidad de atracción de talento en el marco de esta segunda jornada internacional Confluencia Educación y Empresa, una vez que Jon ha presentado el estudio, pues lo que queríamos era conocer las experiencias, ¿no? Las experiencias de gente que está, y de profesionales extraordinarios y muy diferenciales a nivel nacional e internacional, que están pilotando la gestión de talento en nuestras compañías, ¿no? Y para eso pues queremos contar como digo, con dos profesionales de excepción. La primera, Remedios Orrantia, ilustre bilbaína de esta tierra, pero que es, sinceramente, pues uno de los perfiles vascos y españoles más reconocidos en lo que es gestión de talento, como digo, a nivel nacional e internacional. Más de, presa su evidente juventud, yo diría que casi 30 años de experiencia, ¿no, Reme, en gestión sí. de personas. Ahora, pues como directora de recursos humanos en el clúster de Europa de Vodafone, también como directora global de recursos humanos a nivel corporativo de Vodafone y presidenta de la Fundación Vodafone. Es sin duda una voz extraordinariamente autorizada para trasladarnos la experiencia empresarial en este contexto, en lo que es la gestión del talento, ¿no? Y como no podía ser de otra manera, pues nos acompaña también otro perfil a semejante nivel, que es el de Ángel Sáenz de Cenzano, que es el Country Manager de LinkedIn de España y Portugal. Antes, pues larga experiencia, ni más ni menos que en una compañía global que está siendo protagonista de gran parte de las transformaciones a nivel mundial en el mundo de la transformación digital, entre otros, que es Microsoft, con lo cual, pues un perfil de extraordinario interés para conocer eso, ¿no? Cómo aterrizamos después de este contexto, yo creo que tan brillantemente expuesto, pues cuál es la realidad que muchos de todos ustedes, a quienes, por cierto, me disculpo, agradezco su participación y su asistencia, al tiempo que agradezco también al Círculo Empresarios y a EFAME, la organización de este evento, pues ellos van a visualizar muchas de las experiencias que tienen todos ustedes, pero ciertamente con una autoridad pues muy reconocida. Así es que, sin más, también agradeceros a vosotros vuestra presencia y pues abordar un poco el debate, ¿no? La primera cuestión que nos suscitaba interés es pues, una cuestión más general, ¿no? De cómo estáis observando desde vuestras responsabilidades el contexto actual del mercado de trabajo, principales desafíos en gestión de talento en general,
retos para la captación de talento y probablemente también, si más en tu caso, Reme, siendo de la casa y siendo de la tierra, pues tu visión un poco sobre los desafíos de captación, retención de talento y atracción en Euskadi. Y bueno, y también a lo mejor, Ángel, no sé, pues cuáles son un aterrizaje, ¿no?, de esos perfiles más demandados y también los menos ofertados, ¿no? Al final, como LinkedIn al final es el global marketplace del mercado de trabajo, el más relevante. Yo, habiendo sido secretario de Estado de Empleo, la verdad es que tengo que decir que no hay nada semejante en el mundo privado que pueda hacer la labor que está haciendo LinkedIn. Pues, ¿cuál es tu visión a este respecto? Si te parece, Remé. Pues nada, muchísimas gracias. Egunon, un placer para mí venir siempre a mi tierra. Y muchos de los datos que se han expuesto aquí pues me identifican, porque yo estudié aquí en Deusto y, como bien decía Juan Pablo, llevo Bilbao y el Atleti por todas partes por donde voy, y os puedo asegurar que en todos los países que están debajo de mi ámbito de control, que son bastantes, a cualquiera que le preguntéis vas a ver quién es el Atleti. Entonces, ¿y dónde está Bilbao? Con lo cual, eso es un dato para hablar desde primera persona y desde un ejemplo muy práctico, como el talento de Euskadi, cuando sale, cuando regresamos, cuando seguimos teniendo este apego, hace marca. ¿Vale? Yo creo que eso es lo primero que es importante hacer, ¿no? Hacer marca del entorno de esta tierra, de la gran estructura empresarial que tiene, de la oferta educativa y de la gran calidad de vida que se puede tener y generar aquí. Y siempre ha sido una tierra, Euskadi, que ha tenido esta vocación internacional y que creo que es uno de los temas más importantes a reflexionar hoy. No se puede perder. No se puede perder, y para que esto no se pueda perder, pues es importante seguir focalizando y fomentando no solamente conocimiento, que es crítico, aunque ahora se habla mucho de las soft skills, que también son importantes. Yo soy una gran defensora del conocimiento, no hay que perderlo de vista, hay que seguir formando gente que tenga las capacidades y los conocimientos necesarios, pero también hay que tener esa actitud de apertura, esa actitud de vocación internacional, y hacerlo desde elementos básicos, que han sido unos elementos que a mí me han permitido desarrollar una carrera internacional, que es tener un dominio de lengua del inglés. Entonces, por volver a algunas de las conclusiones que hemos tenido, hay veces que siempre saltamos a temas más estratégicos, más importantes, pero no olvidemos los básicos. Los básicos marcan una diferencia y facilitan, son facilitadores claros de determinadas cosas. Porque el mercado es muy competitivo. Y las generaciones jóvenes tienen la capacidad de decidir ahora. Y deciden ahora entre un montón de ofertas en un mundo completamente global, donde la movilidad es muy sencilla e incluso, bueno, pues elementos como el trabajo híbrido, que es mi caso. Mi puesto de trabajo está en Londres y, sin embargo, pues lo realizo desde aquí. Y puedes viajar, puedes moverte, y entonces puedes tener esa opción de decidir dónde, cómo y cuándo tú quieres. Y eso la gente joven lo tiene muy claro y busca desarrollo, busca oportunidades de crecimiento y busca estar en entornos donde ellos sientan que, primero, las compañías tienen un propósito, tienen un sentido de ser dentro de una sociedad. Es una variable muy importante ahora para la gente joven, el entender por qué existe una compañía que, aparte de tener la legitimidad de desarrollar una P&L, que es indudable, bueno, pues hace una labor social, y yo creo que eso es un trabajo, una labor que todos como empresa debemos desarrollar. Y luego quiere crecimiento profesional. Y muchas veces cuando hablo con jóvenes también les digo, crecimiento profesional con calma, porque tienen una capacidad de querer las cosas en 24 horas que hay que ser capaces de modularlos y de ir asumiendo esa capacidad. Es importante para mí, para que estos jóvenes tengan ese asesoramiento adecuado, la colaboración entre empresa y universidad. Me parece fundamental. Y aquí invito a que habrá centros educativos, universidades, pero habrá también, imagino, mucha gente del entorno empresarial. Debemos dar un paso. Debemos dar un paso porque nos jugamos mucho, nos jugamos nuestra productividad, y debemos colaborar y co-crear desde el momento ese tipo de conocimientos y habilidades que vamos a requerir. El sistema educativo tiene unos tiempos que hay que fomentar también a través de la administración pública a que se agilicen, porque la rapidez de cambio y las necesidades que tenemos en el entorno empresarial van muy rápidos, pero debemos dar un paso y crear esos encuentros, esos puntos de colaboración en el que seamos capaces de acercar la empresa a la universidad.
y se acerca a través de informar qué tipos de conocimientos se van a necesitar, de fomentar el tema de prácticas, no con un estatuto del becario que no creo que nos va a ayudar mucho, pero con determinados elementos que yo creo que son muy importantes. El tener más profesores en la universidad del mundo empresarial, yo creo que es fundamental y eso es una asignatura muy, muy importante que debemos desarrollar. A nivel universitario, y permitirme también por la parte de la presidencia de la Fundación Vodafone España, a nivel de primaria. Estamos durante muchísimos años quejándonos de que las carreras van bajando, no tenemos suficientes vocaciones y yo voy a otros sitios, a otros países, puedo asegurar, en Rumanía el 50% las universidades están llenas y el 50% son mujeres. Otro elemento también que creo que aquí en Euskadi es importante que focalicemos, la diversidad. La diversidad en su ámbito amplio, pero sobre todo también la diversidad de género, la diversidad de mujeres en posiciones directivas. ¿Por qué pasa eso? Creo que debemos empezar a acercar todo lo que es el conocimiento técnico en las edades tempranas, para que luego los niños cuando tengan 15 y 16 años sean capaces de optar a esa formación. Y el último elemento que no quiero olvidar es todo el tema del talento senior. Estamos diciendo que las sociedades están envejecidas, se están envejeciendo. Yo no creo, yo creo que todavía la gente tenemos muchísimas cosas que aportar cuando pasamos de los 50 y con mucho orgullo. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es ser capaces de tener ese entorno de reciclaje constante, ¿vale? Que no es tampoco una práctica habitual que tenemos bastante embuida en nuestros entornos sociales y en nuestros entornos empresariales. Parece que tenemos como etapas, se cierran, se acaba y creo que tenemos que tener también mayor flexibilidad, agilidad de ser capaces de reciclar determinados conocimientos, de apostar y poner encima de la mesa ofertas de empleo quizás parciales, con otro tipo de posibilidades de contratación, que permitan también generar ese gap que va a haber de necesidad de profesionales de una manera acorde también a la sociedad que vamos a tener y a un conocimiento que me parece que es fundamental y que bien combinado con un conocimiento que viene de generaciones más jóvenes pueden dar unos indicadores de productividad muy altos. Con lo cual, esas serían mis primeras reflexiones. El mercado es global, es muy competitivo. Todos estamos buscando los mismos perfiles. Es importante ser capaces de tener esa actitud y esa apertura internacional que no solamente sea de cara hacia afuera, sino que también la gente que venga a Euskadi la perciba y que perciba esa integración y esa capacidad de desde aquí poder desarrollar unos roles muy abiertos y muy internacionales. Muy interesante, Reme, porque nos hemos enfocado mucho en una de las potenciales soluciones para conseguir este talento, pues que es la atracción de talento internacional y desde luego es algo a trabajar y luego lo abordaremos, pero has tocado el tema del talento senior. El envejecimiento es un hecho cierto, lo que hay que conseguir es que ese envejecimiento sea compatible con un incremento de la activación del talento senior. Si España y Euskadi tuvieran una tasa de activación de talento senior como tienen en el centro de Europa, nuestro PIB crecería un 15%. Luego, ¿cuánto podríamos mejorar solo con eso sin tener que abordar toda esta necesidad de atracción de talento internacional, ¿no? Pero siguiendo en este ámbito del contexto, aunque Reme, como bien han podido ver, y perdona que te llame así, pues aborda ya incluso pues, las soluciones, siguiendo un poco en este ámbito del contexto, Ángel, ¿qué nos puedes compartir? Bueno, lo primero agradeceros la invitación, encantado de estar aquí. Yo no soy de Bilbao, No se puede ser perfecto en todo. No se puede ser perfecto, pero y más después de esta presentación, de esta introducción brillante de Andrés y la presentación del estudio y todo lo que has contado, Reme, vamos a ver cómo salimos de aquí, vamos a ver cómo aportamos. No, lo primero, dar la enhorabuena por el estudio. El estudio es interesante, oportuno y con un nivel de profundidad muy apreciable. Nosotros mismos, desde LinkedIn, que comentabas, Marketplace de Talento, bueno, pues una de las líneas que tenemos es generar reports, generar informes, pero siempre son informes de tendencias, informes globales, normalmente globales. A veces aterrizamos a informes a algunas regiones, pero eso no deja de ser más que una guía de tendencias. Esto que hemos visto hoy es casi más, dejadme hacer el símil médico, una analítica. Aquí ya te dice cómo estás de glucosa, cómo estás de colesterol y tal, ¿no? Entonces creo que es un buen avance, Empiezo por el final de lo que decía John. Es importante que no nos pille el toro, en absoluto. O sea, es importante, pero en absoluto nos pilla el toro. Es decir, esta es una situación fundamentalmente global, desde luego global del mundo occidental, donde probablemente la solución esté en el mundo no occidental, como también bien introducís,
Pero quitémonos, para empezar, y en este caso haciendo zoom en Euskadi, el tema de llegamos tarde. No es así. O sea, la realidad es que no es así. La realidad es que vemos, y también lo han comentado en el estudio, que hay una similitud y una correlación muy grande en las situaciones en países al menos similares. Entonces, bueno, las soluciones pueden ser múltiples y hay muchísimos ámbitos. Pero creo que es muy oportuno también, como habéis dicho en el estudio, oye, poner los ojos en lo que han hecho otras ciudades y otros países y les ha funcionado. Tan sencillo como eso. Luego, además, ver nuestras fortalezas, las fortalezas de Euskadi, los elementos diferenciadores, los elementos competitivos, los elementos productivos. Yo creo que el punto de partida es bueno, pero como hablamos siempre, y Juan Pablo, esto lo hemos hablado en otras situaciones, aunque el contexto sea tan convulso, porque lo es, y están cambiando la forma en que trabajamos y están cambiando las prioridades de los profesionales, no solo de los jóvenes. Siempre pensamos en los Z, bueno, los Z y más arriba. Están cambiando las prioridades de muchos otros entornos de profesionales, pero hay que activarse ya. Hay que pasar a la acción. Y esa es, yo creo, mi primera reflexión. Tenemos un montón de datos, tenemos un montón de pistas y tenemos un montón de sitios donde se ha hecho bien y donde se han generado elementos de progreso y de crecimiento importantísimos. Hay un común denominador, y es que casi siempre, en estos casos, el sector público ha estado apoyando. Y es una parte importante. Y yo creo que es lo que más echo de menos ahora mismo en general. No digo en Euskadi, de hecho, Euskadi creo que está haciendo buen progreso, pero tiene que ayudar, tiene que generar el contexto adecuado. Y lo hemos visto, vamos a empezar en España, lo hemos visto en Málaga, la potenciación que se ha hecho de los hubs. Bueno, Vodafone está súper presente allí. Lo hemos visto en Barcelona con la atracción de emprendimiento y de inversión. Lo estamos viendo en Madrid ahora mismo intentando atraer un montón de empresas extranjeras para invertir y para generar empleo y generar desarrollo y prosperidad. Si nos vamos fuera, lo hemos visto en Dublín, que es un ejemplo espectacular. Sin la barrera del idioma, tiene esa ventaja, pero aquí podemos tener otras. Entonces hay que ver cuáles son las ventajas y las posibilidades. Lo hemos visto en Estonia, que también lo comentabais. Eso es una decisión estatal directamente, ni siquiera es de una ciudad o de una región, ¿no? Hay que verlo y además aprendiendo de esos ejemplos, de toda la parte positiva, pero también de los efectos menos deseados que se pueden suceder, más a nivel sociedad, más a nivel capacidad de la gente joven a establecer su vivienda, por ejemplo, que es uno de los retos típicos, clásicos que vemos en cualquier proyecto de desarrollo empresarial. Pero en base a esta analítica y viendo aquellas cosas que tenemos que cuidar un poquito más, yo creo que también, por acabar en una nota positiva, creo que hay elementos muy fuertes, en esta comunidad autónoma, en Euskadi, como por ejemplo las grandes empresas de Euskadi. Hay muchos otros sitios que no las tienen. Dublín no las tiene. Dublín tiene el banco de turno, tal. Aquí las podemos nombrar. Vas por cualquier gran ciudad de España y del mundo y ves logos de empresas vascas. Empresas vascas que probablemente tengan un porcentaje bastante pequeño de trabajadores en Euskadi y mucho más fuerte fuera. O sea, ojo, se puede generar contexto y no hace falta decir nombres y logos para que se vuelva a atraer talento aquí. Talento local, talento internacional. Pero ese es un elemento que no cuentan, que es claramente diferenciador. Más todo lo que tiene que ver con el ocio, evidentemente. El ocio es ahora mismo el generador fundamental de atracción a las ciudades. Y las ciudades, como bien habéis dicho, son el polo de reunión ahora mismo de la comunidad profesional. Genera otros problemas y otros dilemas de entornos rurales, pero eso hay que verlo así, hay que ver cuáles son los activos ya positivos. Entonces, para mí, y acabo aquí esta primera parte, leyendo el informe, mi conclusión es, bueno, esta es la oportunidad, aquí hay una oportunidad. Extraordinario, ciertamente, sí, así es. Y siguiendo un poco, tomándote la mano, ¿no?, a esa llamada a la acción, aunque ambos en vuestras intervenciones ya habéis suscitado elementos sobre los que pues se debería avanzar, ¿no?, para reforzar la capacidad de Euskadi y de las empresas vascas y españolas de atraer talento. Desde el punto de vista doble, ¿no?, luego veremos a nivel empresarial, ¿no?, pero antes a nivel empresarial, desde el punto de vista de las políticas públicas y de la regulación, ¿qué elementos priorizaríais, por así decir? Pues el primer elemento que vamos a ver, el poner una tierra en Euskadi que ya está, pero todavía más, pues requiere una colaboración conjunta, ¿no? Se ha mencionado antes, se requiere una colaboración público-privada. Yo creo que aquí funciona mejor que en otros sitios, esa colaboración público-privada.
Y es una palabra que nos llenamos la boca todos diciendo colaboración público-privada, es una fenomenal, es el típico eslogan, pero con hechos concretos que apoyen la integración laboral, que apoyen la fiscalidad de determinados incentivos fiscales al empleo, la atracción de determinado tipo de talento que tenga también determinadas condiciones. Yo cuento el ejemplo de cuando hay gente que se va a trabajar a determinados países de Europa, talento bueno, pues, de cierta edad, con una remuneración alta. En algunos países de Europa les mandan distintas propuestas los ayuntamientos de ciudades de cómo se van a invertir sus impuestos, qué tipo de oferta impositiva van a tener para que decidan dónde trabajar. Imaginaos esto aquí, una transparencia total, lo primero, en que se hace con toda la recaudación fiscal, y segundo, es otro elemento. Yo no digo que llegamos a ese extremo, porque aquí tenemos unos principios de solidaridad quizás más altos que en otro tipo de regiones europeas, pero yo creo que sí es importante que seamos capaces de entender que hay que dar determinadas cosas para recibir otras, ¿vale? Entonces yo creo que la atracción de determinado tipo de perfil especializado, bueno, pues lo que digo, crea un proyecto tractor que indudablemente atrae otro tipo de personas, atrae otro tipo de perfiles, es capaz de tomar determinadas decisiones en determinados foros. El hub de Málaga, como bien has nombrado antes, de Vodafone, no está aquí por casualidad. Estaba porque había determinadas personas del entorno de Vodafone a nivel local que estábamos en determinados centros de decisión que pudimos influir. Es importante estar en esos centros de decisión, es importante tener ese tipo de perfiles y para esos tipos de perfiles, vuelvo a insistir, hay que buscar y poner encima de la mesa. Entonces, todo lo que es esa parte de colaboración pública para todo lo que es incentivo a la contratación, incentivo a la fiscales, me parecen que son la seguridad social, como tú conoces mejor que yo, son temas muy, muy, muy relevantes porque la empresa, el tejido empresarial, requiere, bueno, pues tener ciertas válvulas de oxígeno que le permitan ser capaces de, probablemente igual, poner ofertas económicas más altas que las puedan compensar de otra manera. Eso para mí es un elemento. Lo he comentado antes, que es la colaboración empresa, modelo educativo, sistema educativo, universidades. Y aquí no quiero dejar de mencionar a la FP, que Euskadi es un punto referente, o sea, de cómo se ha hecho aquí con todo el tema de la FP. Se ha hecho muy bien con la FP, más ligada a todo lo que es la parte industrial, porque nuestro tejido es fundamentalmente industrial, lo cual tiene muchísimas oportunidades y muchísimas mejoras. Pero ¿estamos haciéndolo exactamente igual de bien ahora con los perfiles digitales en todo el tema de la formación profesional? ¿Hemos sido capaces de dignificar determinadas formaciones que no tienen que ir directamente a una ingeniería y que van a ser perfiles demandados en todo este entorno más digital que va a ser crítico en los próximos años? Bueno, pues sería una reflexión que creo que también haría y que yo creo que sería otro elemento también de colaboración y de necesidad. Lo que he dicho antes, acercar ese reciclaje de lo que es la oferta educativa al conocimiento que se necesita y, sobre todo, no olvidar los básicos, ¿vale? Antes me ha hecho mucha gracia en el informe que remarcaba John que los perfiles más demandados, los dos primeros, no son software engineering, ingenieros, todo este tipo de cosas. Son gente de perfil comercial. El mercado es global. ¿Dónde están esos perfiles comerciales? Con la capacidad no solamente de hablar un idioma extranjero, sino de interactuar, que es más que hablar un idioma, en entornos multiculturales e internacionales. ¿Quién los está formando? ¿Cuántos tenemos en Euskadi? Son las dos primeras líneas. O sea, las habilidades comerciales, bueno, pues fenomenal. Pero tenemos ese perfil capaz de... Y no es solamente hablar inglés. O sea, yo me acuerdo de la primera reunión internacional que yo tenía con 23 años, miraba alrededor y decía, menudo acento que tienen estos en inglés. En el minuto segundo dije, pero dicen unas tonterías. Y empecé a levantar la mano con mucho cuidado, siendo de Bilbao no me costó mucho, obviamente. Y entonces te das cuenta que tienes cosas que aportar, por eso, no solamente el idioma, sino el ser capaces de moverse en esos entornos multiculturales, con capacidad de interactuar y de hacer un enganche adecuado desde el punto de vista comercial o desde otro punto de vista. Y el tercer elemento de esta colaboración, esta tierra es una tierra de emprendimiento. Siempre ha sido una tienda de emprendimiento, no lo podemos perder. El emprendimiento es básico. El otro día, la semana pasada, venía de Londres, obviamente siempre estoy viniendo de Londres, y me encontré con el director de sistemas de Italia, de Vodafone Italia.
Y como no, pues yo hablo de Bilbao. Y me dijo, ay, pues estaba hace poco en el Parque Tecnológico viendo una empresa pequeñita de software, muy interesante. ¿Vale? El emprendimiento es fundamental, hay que dejar hueco y aquí también la colaboración público-privada es fundamental para que tengamos esas ideas, para que seamos capaces de innovar. Pero las startups, las empresas pequeñas, tienen su razón de ser si luego colaboran con empresas grandes que le den escalabilidad, que puedan hacer testear ese proyecto en un entorno más amplio y de mayor envergadura. ¿Vale? Porque una startup tiene que ser el embrión de una empresa, que ahora parece que a todo el mundo le gusta ser startuperos. Yo muchas veces veo startuperos y digo, eso es como si toda tu vida quieres ser un adolescente. No, la startup tiene su razón de ser durante unos años y cuando el producto tienes que darle escalabilidad y tienes que hacer un empresón. ¿Vale? Pues eso es, y de esa parte también es fundamental esa colaboración. ¿Vale? Esa colaboración de que nuestro emprendimiento, de que nuestras empresas, de estos ecosistemas de startup, se les dé el hueco, puedan capaces de desarrollar y luego tengan la posibilidad de interactuar y de pilotar esos proyectos a nivel local, con el gran tejido empresarial que tiene Euskadi, pero también a nivel internacional, que es lo que les va a hacer realmente darle magnitud. Y aquí me quedo porque tengo más cosas, pero me voy a quedar. Muy interesante, ¿eh? Colaboración público-privada, fiscalidad, educación, impulso del emprendimiento, sin duda son ejes críticos, ¿no?, para esa agenda del talento, sin duda. Ángel, ¿la completamos? Yo haría zoom de todo lo que ha dicho Remedios en el tema de la educación y en concreto en la universidad. Yo creo que lo mismo, Euskadi es un territorio donde han crecido y se han generado grandes universidades. Hoy he tenido la suerte de estar desayunando con una de ellas y creo de verdad en la universidad, sobre todo como generador de atracción de talento. Más allá de impulsor del conocimiento. Estoy de acuerdo con Remedios que el conocimiento es importante, pero también estamos viendo en estos días que el conocimiento es efímero, cada vez más. Y esto las universidades ya están absolutamente en el camino, y que el aprendizaje debe ser una constante a lo largo de toda nuestra vida profesional, incluso más allá. Entonces, la universidad es de verdad el impulsor y el atractor fundamental de talento extranjero, de talento internacional o de talento nacional de otras ciudades, precisamente por el momento vital en el que ocurre y por la facilidad o la capacidad de alguien en esa edad de cambiar de vida o de evolucionar en su vida. Y lo mismo, estamos viendo grandes casos de éxito de universidades que con un enfoque internacional, de atracción de alumnos internacionales, evidentemente internacionalizando también las lenguas con las que se estudia y se imparte, están generando un montón de atracción, un montón de negocio, por cierto, y un gran ecosistema. Yo creo que sí, aquí hay muchos planos por donde hay que empezar a actuar, pero ese es uno muy claro. ¿Cómo enfocamos la educación y la educación universitaria o dual o la formación profesional? Cuando digo universitaria, pensemos un poco más en el ciclo vital que en la propia materia. Y dentro de eso, también el tema de la tecnología. Efectivamente, como bien dice el informe, y eso lo llevamos repitiendo en los empleos más demandados históricamente, no son solo tecnológicos, aunque también lo son. Hay muchas otras habilidades que están demandadas, hay muchos otros tipos de roles y de profesionales de desarrollo de negocio, de atención al cliente. Evidentemente, en los últimos años está surgiendo mucho alrededor de la sostenibilidad. Los roles alrededor de la sostenibilidad también son una tendencia y una moda de búsqueda en las empresas, es de las búsquedas más realizadas, pero el tema tecnológico es fundamental. El tema STEM es fundamental también como elemento de inclusividad y como elemento de inclusividad diversa. Y seguimos teniendo ese reto. Y el número de niñas que se animan a perfiles técnicos, sea universitarios o de otro tipo, sigue sin crecer. Es que sigue sin crecer. Entonces hay un tema cultural, puede haberlo, pero tiene que haber un tema de impulso también y de facilitación por las familias, por la sociedad y por las propias universidades. Sin eso no vamos a conseguir nunca que ese famoso embudo de generación de talento esté equilibrado y sea atractivo. Entonces, para mí es súper oportuna la jornada, por eso desde el principio también me pareció una gran idea escucharos y asistir y ver el informe, porque esa confluencia precisamente ahora tiene más sentido que nunca y además no es una confluencia secuencial, es una confluencia completamente en paralelo, porque seguiremos estudiando y seguimos estudiando. Y eso, que lo comentamos mucho, eso es un tema relativamente reciente. Como bien has nombrado, yo vengo de una empresa tecnológica grande y hace no muchos años, 8, 9 años, no más, se empezó a generar un programa interno de formación. Y nos sentó fatal, no lo entendíamos. Pues, ¿cómo? Que me tengo que si yo ya me lo sé todo, ¿no? Bueno, pues eso yo lo veo ahora, miro 8 o 9 años atrás y digo, joder, ¿cómo estábamos de equivocados? Y ahora mismo, y este es otro ángulo,
Las empresas han entendido que el talento y el talento actual, actualizado y conocedor, necesita de un riego constante. Es una plantita. Esto hay que estar regándolo, pero constantemente. Y hay muchísimos mecanismos, hay muchísimas formas. Pero ya os digo, cualquier empresa, gran empresa, y Remedios, desmiéntelo si no es así, es muy consciente de que esa tensión de talento, esa batalla por el talento, se gana trayendo talento, pero desde luego se gana desarrollando el propio. Dando las oportunidades de movilidad internas y, de verdad, entendiendo que esos activos de conocimiento los podemos generar. Entonces, si cabe más, es relevante que esa confluencia ya de verdad sea un compromiso, sea, digamos, un acuerdo a tan largo plazo como nuestra vida laboral nos lleve. Muy interesante ese foco en la educación que abrías tú, Reme, y que tú has ampliado, Ángel, ¿no? Y tú con esa doble vertiente, ¿no? La de la capacidad de atracción de talento. O sea, ciertamente yo creo que en España nos estamos consolidando como uno de los principales players en el mundo de la educación ejecutiva o de la educación, incluso antes que la ejecutiva, la educación universitaria, ¿no? Y eso, en el fondo, en el marco de un país extraordinario al que la gente le gusta venir, aunque ya por sí, por turismo y por nuestro extraordinario patrimonio histórico-cultural, realmente puede ser una fortaleza increíble, no solo de generación de negocio, como has dicho, sino de atracción de talento que luego decide quedarse en nuestra tierra. Luego... Sí, pero la realidad es que los esfuerzos ahora mismo son los que son, los casos son los que son, yo creo que hay que extenderlo. Y hay que extenderlo, sobre todo también a la universidad pública. Y tanto. No puede ser solo universidad privada con unos costes muy altos. Exacto. Que existe, que es una realidad y que está bien, lo respetamos y lo queremos, pero también la universidad pública tiene que entender ese contexto. Y yo ahí, y perdonad si lo desconozco, pero no conozco tantos casos de universidad pública abriéndose a la internacionalización en sus programas, en sus certificaciones, en sus idiomas. Entonces, creo que ese tiene que ser un camino a seguir también. Está mal que lo diga en esta casa, pero la verdad es que está muy centrado y hay determinadas universidades y centros de estudios privados que están teniendo mucho éxito, pero hay algunos puntuales públicos que también lo están haciendo. Por ejemplo, la Carlos III en Madrid, por ejemplo, realmente tiene un programa. Pero tú lo has dicho, ¿por qué? Porque es que imparten en inglés y hay que tener un nivel extraordinario de inglés, ¿no? Pero quiero decir, y es cierto, la Carlos III, por ejemplo, la Carlos III, oye, puede asumir lo que puede asumir en volumen y en tamaño. Y de hecho que es prácticamente imposible entrar en una universidad que tenga un nivel de notas y tal. O sea, es elitista, aunque sea desde el punto de vista, en este caso, intelectual, no tanto económico, ¿vale? Pero quiero decir que tiene que ser más extendido y que a una persona con unos medios normales en Bélgica le tenemos que ser capaz de atraer también. No hace falta venir con el gran cheque y tal, que alguien de esa edad no tiene y que tienes que tener el apoyo familiar. Bueno, y los sistemas de becas americanos, pues yo creo que no son una realidad aquí. Probablemente no sea ni siquiera deseable que lo sea, pero es decir, eso es un sistema por el que no hemos ido y que no existe, la hipoteca, ¿no? de estudiante. Que, bueno, que generaba también un ascensor social clarísimo en Estados Unidos, pero aquí tenemos, digamos que tenemos en Europa y en España tenemos, yo creo que en ese sentido, otro acercamiento. Con este foco en la educación transitamos, si queréis, un poco al último núcleo, ¿no?, de nuestra conversación, que es a nivel de empresa, ¿no?, a nivel más micro, de mejores prácticas empresariales, ¿no?, porque tu segundo eje, el primero era de capacidad de atracción de talento para estudiar, y el segundo es el desarrollo que hay de generación de talento impulsando el long life learning, ¿no?, o sea, el aprender a lo largo de toda la vida laboral, ¿no?, y en eso están, y estáis seguro, muchas de las empresas en nuestro país y muchos de los que estáis aquí. Vosotros mismos en LinkedIn, si no me equivoco, ofrecéis muchos procesos de formación en compañía a las compañías. Entonces, transitamos un poco a mejores prácticas a nivel de empresa. En este contexto disruptivo en el que vivimos, con estas dificultades de captación, atracción, retención de talento, pues ¿cuáles creéis, aunque habrá probablemente ocasión de ver en la jornada después otros elementos en este ámbito, pero a vosotros específicamente que nos acompañáis, ¿qué visión tenéis en relación con estas mejores prácticas a nivel de empresa? Lo primero que me gustaría decir es que cuando hablamos de talento, estamos hablando de productividad, ¿vale? Que esto es un concepto que todos los CEOs, directores generales, directores financieros entienden mejor, ¿vale? ¿No? Entienden mejor, y yo creo que es una asignatura pendiente que tenemos que, todos los que trabajamos en la parte más de people y cultura, de personas y cultura, que tenemos que poner encima de la mesa. Talento igual productividad, punto. Inversión en formación no es OPEX, es CAPEX. 2 frases, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, cuando ya tú pones tu mente desde esa perspectiva de cuenta de resultados, es cuando es más fácil
poner en marcha determinados procesos de desarrollo, de crecimiento, de formación, porque si lo entendemos como que no es productividad, como lo entendemos que es un gasto, serán los primeros que se recorten, cuando las cosas empiecen a ir relativamente mal, tengamos que dar un margen, un EBITDA, etcétera, etcétera. Entonces, esos dos conceptos es lo primero. Lo segundo es darnos cuenta, en el contexto en el que estamos, tener un radar externo de cómo son las tendencias y lo que está pasando, ¿vale? Entonces, ahora estamos en un momento, yo vengo de una empresa tecnológica, indudablemente que para nosotros ese radar es fundamental porque, bueno, pues la evolución de las tecnologías, el 4G, el 5G, los casos de uso, etcétera, pues son algo que nos hace estar siempre en primera línea de innovación, pero también, por ejemplo, algo que no es tanto como nuestro core, que es la conectividad, es todo el tema de la digitalización. Todo lo que es la digitalización, una palabrejo también del que llevamos hablando no sé cuántos años, un elefante muy grande, hay que cortarlo y decir, para mí, en mi empresa, ¿qué significa esto? ¿Vale? ¿Y qué es lo que significa? Que me permite ser más competitivo en un entorno de mercado que está evolucionando en determinadas direcciones, no únicamente mirando el mercado competitivo que tienes más cercano, sino el mercado competitivo global, porque uno de los elementos claves de la digitalización es que todavía nos globalizamos más. Y estamos ahora en un momento de disrupción masiva con todo lo que viene con el tema de inteligencia artificial. De nuevo, otro tema que todos hablamos, pero pocas empresas están empezando a poner encima de la mesa realidades prácticas de lo que este impacto supone. Nosotros en Vodafone, para que os hagáis una idea, todos los empleados de Vodafone a nivel global van a recibir formación de inteligencia artificial en los próximos 6 meses. ¿Vale? Cada uno va a tener determinados conceptos que tiene que desarrollar, pero absolutamente todo el mundo tiene que entender qué significa, para qué puede usarse, y luego se van a crear, nosotros llamamos cohort, como digamos unos grupos de trabajo que por distintas áreas, funciones, mezclando equipos, van a intentar diseñar el impacto que esa inteligencia artificial, no entendida desde el punto de vista tecnológico, porque para su desarrollo tenemos gente que está, bueno, pues en hubs masivos, donde hay un montón de gente que puede desarrollarla, pueda identificar, que eso es lo importante, cómo esa nueva tecnología puede agilizar procesos de negocio, puede automatizar, puede simplificar, puede darnos mayores índices de productividad en temas. Os voy a poner un ejemplo muy claro, que además todos vais a sonreír, la llamada de las 4 de la tarde de la teleoperadora. ¿Usted con quién está? ¿Se quiere venir con Vodafone? Bueno, pues ese típico de llamadas, que hay un montón de gente detrás en call centers, tiene un impacto masivo, todo lo que es toda la inteligencia artificial, todo lo que es la interacción a través del mercado de e-commerce con nuestros clientes, nuestras apps, para que puedan interactuar cuando, como quieran, de una manera ágil y rápida. En los procesos de recursos humanos, ni os imagináis. Nosotros todo lo que es todo el proceso de reclutamiento ya lo tenemos con un impacto alto y masivo de inteligencia artificial para hacer un escrutinio muchísimo más ágil, muchísimo más objetivo, sin sesgos de determinados candidatos, y que ayude muchísimo a lo que es al mando a tomar la decisión de cuál es el reclutamiento y la persona adecuada, sin una interacción con un profesional de recursos humanos. El de recursos humanos entrará en un estadio más de asesor en el último momento que durante todo el proceso. Todo lo que es nuestros centros compartidos, que tenemos a nivel global un montón de centros compartidos para temas como toda la parte de administración de finanzas, todo lo que es la parte de administración de recursos humanos, un montón de temas de supply chain, un montón de temas de legales, de temas de contratos. Todos esos temas tienen un impacto masivo en todo lo que es la inteligencia artificial. Por eso, todo el mundo tiene que formarse, tiene que entender de qué estamos hablando y tiene que empezar a visualizar y a generar ideas de cómo toda esa tecnología puede ser capaz de tener un impacto en los procesos de negocio, con un único objetivo de ser más simples, más eficientes a la hora de llegar a nuestros clientes y a la hora de desarrollar nuestros procesos, ¿vale? Entonces, todo nosotros lo medimos desde un punto de vista de generar impacto. El empleado que trabaja en una multinacional, en todas vuestras empresas, tiene que generar un impacto en la cuenta de resultados. Su trabajo tiene una función, una labor de ser, y existe porque tiene que generar un impacto para el crecimiento. Nosotros lo decimos en inglés, que queda más bonito, pero es eso, impacto para el crecimiento de la cuenta de resultados. Y ahí es donde tú tienes que ser muy hábil desde el punto de vista de proactividad. Algunas veces vas reactivamente, pero eso ya llegas tarde. Proactivamente en generar ese estado de conocimiento. Vuelvo a insistir, a veces no tiene que ser técnico de mucho análisis, pero sí de entender de qué se está hablando para que la compañía culturalmente empiece a asumir ese tipo de nuevas tecnologías, de nuevas maneras de hacer las cosas que te abran la mente al que está
ahí en el call center, todo el día el pobre machacado porque no le va el sistema, para ver cómo eso le puede ayudar y proactivamente generar ideas que luego se puedan desarrollar a través del negocio. Con lo cual, eso sería uno de los ejemplos, si me permites, con toda la humildad del mundo, porque es uno dentro de millones de grandes compañías que seguro que tenéis, en el que todo este tema de la formación constante, del reciclaje constante, de tener ese radar y de entender que el talento es productividad y que la formación es CAPEX y no OPEX, genera este entorno de crecimiento. Muy importante esa visión, ¿no? del gasto en recursos humanos como inversión en capital humano, ¿no? Ciertamente es crítico, sin duda, Reme. Ángel. No, me gusta y además probablemente te tome prestada la frase del CAPEX y el OPEX, que no lo decíamos así. Pero otra hay un dicho anglosajón que no voy a repetir aquí, pero que dice, oye, pon tu dinero donde está tu palabra, lo que estás diciendo, ¿no? Y eso es algo que probablemente estamos avanzando y estamos en mejor posición que hace unos años, pero tenemos que seguir creciendo en eso, en de verdad entenderlo así. Y yo creo que las empresas, aquí hay dos aspectos. Yo creo que las empresas sí están bien, sí estamos bien a nivel de concienciación, de entendimiento de la situación. Pero hay dos temas. Uno, las pequeñas empresas, que no todas las empresas son del tamaño de Vodafone, donde puedes tener esta visión, estos medios y estos mecanismos. La pequeña empresa, ahora mismo, yo lo que creo que está es completamente agobiada y angustiada. Es decir, todos estos inputs que llegan, todas estas cosas que cuentan del impacto de la tecnología, la necesidad, la llegada masiva de contenidos y de posibilidades y de opciones. Entonces yo creo que falta un nivel de ayuda y de asesoría a estas empresas para que puedan recorrer el camino con, digamos, de forma, con una posibilidad cierta de éxito. No tienen los otros mecanismos. Pero si vamos otra vez a las grandes, las que tienen este reto por delante, y yo creo que ahí, desde nuestra plataforma, sí podemos hablar con cierto conocimiento de autoridad, hay un tema muy importante que son los datos. Es decir, la observación de los datos. Tú no puedes recorrer un camino si no sabes de dónde partes ni dónde quieres llegar. Es imposible. Te vas a equivocar, seguro. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Dónde están las organizaciones a nivel de las capacidades que tienen? Pues las compañías trabajan un montón y seguro Remedios tiene ahí historias y ejemplos y proyectos de, oye, pues esa taxonomía de skills, esa auditoría de qué skills tenemos, pero ¿cuáles vamos a necesitar dentro de 5 o 10 años? Todos los estudios, y habréis escuchado miles, hablan de cómo cambian las habilidades necesarias para desarrollar trabajo desde el 2015 al 2030. Prácticamente desaparecen el 60-70% de las habilidades para traer unas nuevas, ¿no? Entonces, yo ahora mismo el reto fundamental de las empresas es cómo genero ese camino, cómo genero la foto de donde estoy, la foto de donde aproximadamente al menos debo llegar y entonces a lo mejor ya puedo ver esa ruta, cuál es el mejor elemento formativo, además de las cosas obvias y evidentes, que es el conocimiento de las tecnologías que nos llegan y que tenemos que utilizar a diario, y sin menospreciar para nada el impacto de las tecnologías en sí, y ya os digo que estoy en una compañía tecnológica. Creo que el punto clave aquí es la formación, el conocimiento y la formación. Y lo mismo, se habla mucho, se escucha mucho, se divulga mucho y está bien, porque tenemos que entenderlo, pero conocimiento es poder aquí también. Es decir, si conoces, si te formas, si entiendes cuál va a ser tu impacto en la productividad, tu impacto en la cuenta de resultados, entonces puedes empezar a tomar las acciones, ¿no? Las empresas, joder, yo tengo reuniones buenísimas con compañías que están observándolo y buscándolo o acercándolo desde un punto de vista muy práctico y con no poco nivel de ambición. Cierro con lo que decía antes. Quizás me preocupa más o tengo más ahora mismo, oye, y con la pequeña empresa, ¿qué podemos hacer? Somos un país de pymes, eso creo que no hace falta explicarlo. Tenemos la gran empresa, pero tenemos el 90 y tantos % de las empresas son de menos de 40 y 50 empleados. Entonces, ese es un entorno en el que no vemos que haya de momento la misma atracción ni la misma posibilidad. Si me permites, por darle ya el último toque de ambiente, un poco de discrepancia, coincido contigo, Ángel, en el tema de la PYME, que es el gran tejido empresarial de este país y no la multinacional. Pero lo mismo que la PYME funciona y dedica tiempo y esfuerzo a pensar determinadas estrategias, yo creo que lo que hay que demandar es que también dediquen ese tiempo a este elemento competitivo. Si lo haces desde la variable que he dicho ya al principio, de ello depende su productividad y de ello depende su competitividad. Lo que pasa es que es un tema que al final se considera, permíteme la expresión, más María, se aparta, pero la PYME cuando hace su plan estratégico o lo mete dentro, lo mismo que mete otro tipo de variables de desarrollo de producto, de time to market, lo que quieran, de cliente, etcétera,
tienen que meter obligatoriamente en el contexto en el que estamos viviendo ahora, estarás de acuerdo conmigo, este momento de reflexión estratégico y dejar esa excusa de es que yo como soy una pyme y es que yo no soy una multinacional, no te digo que haga un plan para 60.000 empleados, pero un plan para los 40 que tienes, o para 10, o para 5, es mucho más fácil y más asequible. Y lo mismo, y aquí hay mucha empresa familiar, la empresa familiar. Es otro tema también importante a tener. O sea, dentro del plan estratégico o metes estos elementos de discusión, lo mismo que metes decisiones de inversión en un sitio o en otro, de desarrollo de determinado proceso industrial o lo que sea, la empresa familiar también tiene ese reto de ser capaz de entender y no tener la excusa es que nosotros, las compañías, las grandes, el IBEX, el tal. No. Es una variable que en este momento es no negociable. Muy importante este enfoque final doble de los dos, ¿no? De la necesidad de ese proceso de planificación estratégica, ¿no? De qué perfiles vamos a demandar y cómo conseguir llegar a ese camino invirtiendo en formación, ¿no? Y considerando pues este gasto en OPEX y no CAPEX, ¿no? Yo creo que CAPEX y no CAPEX. CAPEX y no OPEX, perdón. CAPEX y no OPEX, ¿no? Muy interesante, yo creo que este enfoque final, que en el fondo lo que viene a complementar es pues, bueno, la necesidad, ¿no? De una agenda global por el talento, ¿no? Donde en este contexto, que yo creo que ha visualizado extraordinariamente bien John con Gaizka en la presentación del informe inicial, ¿no? Del contexto en el que movemos de gestión de talento, ¿no? Donde decía el informe, ¿no? En torno ahora en el País Vasco el 40%, ¿no? De los nuevos afiliados a la seguridad social son extranjeros. Si incluimos personas no nacidas nacionales, estamos en torno al 60-70% del empleo creado el año pasado pues fue de personas no nacidas en España. Bueno, pues en un contexto disruptivo como pues hemos podido analizar la necesidad de esa agenda global de talento que tenga una parte de palancas de políticas públicas, donde, por cierto, ahora que decía Reme, ciertamente las pymes pues andan, como decías Ángeles, el grueso de nuestro tejido productivo, pero en un contexto en el que estamos de subida de coste laboral. Hablabas de productividad. La productividad está estancada, los costes laboral unitario por hora trabajada el último año ha crecido un 6%. Claro, entonces a la pyme efectivamente tiene grandes desafíos que abordar y quizá la administración también pudiera ayudar en este proceso de planificación estratégica de plantillas con un proceso de reskilling, upskilling, con un perfilado desde los servicios públicos de empleo. Y de hecho aquí Lanbide es un ejemplo en eso, como otras comunidades autónomas también se están lanzando a hacerlo, ¿no? Luego, un desafíos grandes en el contexto del mercado de trabajo que ayuden desde las políticas públicas con una agenda. Hemos hablado de educación, hemos hablado de fiscalidad, hemos hablado de seguridad social. Por cierto, vamos a un contexto de subida de cotizaciones sociales. Mencionaba yo la subida de cotizaciones de coste laboral, muy impulsado por la subida de cotizaciones. Pues aquí en el País Vasco probablemente tenéis una oportunidad de compensar esa subida del coste laboral por la vía de las cotizaciones sociales con un régimen fiscal especial, ¿no? Pues probablemente ahí hay una forma de competir de una manera ventajosa respecto a otras partes, ¿no? Entonces, políticas públicas, educación, fiscalidad, relaciones laborales, pero hemos hablado también de vivienda, hacer atractivo, ¿no? el vivir en nuestros territorios y a nivel empresa, pues ese enfoque, ¿no? de planificación con una gran inversión y consideración de estos recursos como CAPEX, ¿no? Pues con estas reflexiones me quedaría un poco como resumen breve de nuestra conversación. Yo creo que ha sido de extraordinario interés. Muchísimas gracias, Reme. Muchísimas gracias, Ángel. Y como digo, espero que haya sido de interés. Muchas gracias a todos. Es que ricasco.